Localización del Golfo de México. El Golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen costa en el Golfo son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Los estadounidenses son Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. La isla de Cuba ocupa en la parte oriental del Golfo la salida del este hacia el Océano Atlántico, en tanto la península de Yucatán también al oriente separa el Golfo del Mar Caribe. Durante la apertura del Golfo, la sedimentación comenzó con un depósito de lechos rojos continentales, seguido por grandes depósitos de sal. Sobre ellos se sedimentaron grandes depósitos de rocas carbonatadas que después cambiaron a sedimentos clásticos. Estos cambios de litologías se dieron por procesos geológicos tales como la invasión de aguas marinas, poca circulación de corrientes del Océano Atlántico en el Protogolfo de México y la orogenia Laramide, el evento tectónico que formó la Sierra Madre Oriental. Las costas del Golfo son originadas por procesos de sedimentación. Su acumulación genera playas y dunas. Presentan una dinámica muy activa, ya que acumulan y pierden sedimentos constantemente. La plataforma continental. Desde la costa hacia el interior del océano se extiende una planicie de una suave inclinación, de anchura variable. Es la plataforma continental, una extensión del relieve de la tierra firme hacia el océano. Cuando la margen de la tierra firme es montañosa, la plataforma continental es estrecha, menor de 15 kilómetros y llega a ser incluso de 2 a 5 kilómetros. La plataforma continental es más ancha frente a las planicies costeras, de 15 a 30 kilómetros, aunque en algunos casos es mayor. Al occidente de Yucatán alcanza hasta 180 kilómetros y en algunas regiones del planeta 400 kilómetros y más. En cambio, frente a la margen oriental de la misma península, en el Caribe es de unos 2 kilómetros y el relieve submarino pasa en una corta distancia a una profundidad de 4.000 metros. La plataforma continental es una superficie que en el tiempo geológico y tan solo en el último millón de años se ha encontrado en condiciones subaéreas y subacuáticas. Varios científicos calculan que hace 30.000 años el nivel de mar era en promedio 100 metros más bajo que el actual. Es una estructura de carácter global, o sea, que se extiende en todos los océanos, aunque en algunas regiones está ausente. Su límite hacia el interior es una zona donde cambia la pendiente de unos 2 a 4 grados y ocurre una profundidad promedio de 200 metros, aunque algunos autores consideran un valor de 130 a 140 metros. Talud continental. Se trata de una ladera también de carácter global que se extiende hasta profundidades de 2.500 a 4.000 metros, con una pendiente promedio de 4 a 7 grados, en ocasiones de 30 grados y más, y una anchura de 8 a 260 kilómetros. Es la porción mayor del continente cubierta por los océanos. Los rasgos del relieve del talud continental son complejos. Lo único que hay en común en esa gran estructura, además de su disposición global, es el declive general de más de 1.000 metros. En su superficie se reconocen escarpes, porciones de fuerte inclinación, mesas, montes submarinos, cañones submarinos, etc. En lo que se refiere a la parte climática,
Podemos decir que la mitad del Golfo de México, hacia el lado de los 4 estados mexicanos de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, poseen un clima tropical, ya que se encuentran en la zona intertropical, la cual es aquella que se ubica entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Por otra parte, cabe mencionar que en el estado de Tamaulipas encontramos un clima subtropical, ya que dicho estado se encuentra en las zonas externas próximas a los trópicos terrestres de Cáncer y Capricornio. En la otra mitad del Golfo, hacia los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas de Estados Unidos, el clima es subtropical. La corriente del Golfo es parte de la circulación oceánica superficial del Atlántico Norte. En este sector del Atlántico, las corrientes describen un enorme círculo que se mueve en dirección de las agujas del reloj, es decir, en sentido anticiclónico. La corriente del Golfo es originada por los vientos predominantes que transportan las aguas cálidas de la zona de Florida hacia el noreste. Y es esta corriente que empieza en la parte oriental del Golfo de México, que fluye a través de los estrechos de la Florida y sigue a lo largo de la costa sureste de los Estados Unidos hasta el cabo Hatteras en Carolina del Norte, donde se separa de la corriente hacia aguas mucho más profundas, siguiendo su recorrido hacia Europa, a los 40 grados oeste, donde toma el nombre de corriente del Atlántico Norte. Aunque tiene muchos segmentos y su recorrido es muy largo, es considerado como un sistema de una sola corriente. El origen de la circulación está relacionada con la energía mecánica producida por los vientos, el flujo de agua que va a través del canal de Yucatán, la descarga de ríos y la interacción océano-atmósfera. Hay una surgencia topográfica en Yucatán, los giros ciclónicos y anticiclónicos y frentes por encuentros de aguas con distintas propiedades. La productividad del Golfo de México se caracteriza por la diversidad de ambientes y recursos biológicos que posee. Estos están relacionados entre sí por una trama trófica. Los mecanismos a diferentes escalas promueven la alta producción primaria. Esta fluye por toda la cadena. En las zonas costeras se desarrolla la nueva producción, donde obtiene sus aportes del continente y por procesos hidrodinámicos. En aguas oceánicas se da la producción por regeneración. Esta obtiene sus productos de la excreción del zooplancton. La distribución, composición y estructura de las comunidades marinas se ve afectada por variaciones estacionales como lo son el patrón de los vientos, la temperatura y la precipitación. Por lo regular, la alta productividad se da en áreas donde hay un rápido cambio de energía, como lo son las urgencias y los frentes. Respecto a la diversidad biológica del Golfo, tenemos que en la costa noreste del Golfo se desarrolla la alta reproducción de crustáceos, peces, tiburones y moluscos, mientras que en las lagunas madre y de términos, debido a la combinación topográfica y por procesos, hay una gran acumulación de biomasa. Referente a la plataforma de Yucatán, hay una variedad de ecosistemas como lo son los humedales, los manglares, las dunas costeras, los pastos marinos y arrecifes, además de que se presentan fenómenos de migración. En la zona oceánica del Golfo tenemos diferentes comunidades de peces como lo son el fitoplancton, de mamíferos, de zooplancton e incluso de aves. Muchas de estas son especies endémicas. Ahora bien, respecto a la actividad que se desarrolla, tenemos las pesquerías. Según datos del 2004, en aguas profundas y litorales, al menos en el Golfo de México, aportaba el 40% de la producción pesquera nacional, dando como un total de 235.000 toneladas y aprovechando 300 especies. Una de ellas que destaca es el camarón, aportando 30% de la producción nacional. Este se encuentra en Tamaulipas, al norte de Veracruz y en la zona de Campeche. Entre otros podemos encontrar los moluscos bivalvos, la sierra, el peto, las mojarras. Muchos de estos presentan la migración y su producción se da de forma estacional. Otro aspecto que se relaciona con la productividad del Golfo de México es la existencia de surgencias o afloramientos.
La más importante se desarrolla en primavera-verano en la costa oriental de la península de Yucatán, ya que la corriente se intensifica y la fricción producida con el talud continental hace posible la surgencia topográfica, la cual consiste en el ascenso de aguas de capas subsuperficiales a eufóticas, las cuales contienen nutrientes y por lo tanto favorecerá la productividad biológica. Ahora, la intensidad de la surgencia dependerá del estrangulamiento de la corriente, mientras que la permanencia estará sujeta a la geometría de la plataforma, la cual tiene características muy particulares, ya que del lado este alcanza los 2 kilómetros, mientras que del lado norte llega a los 250 kilómetros. Ahora bien, luego de que esta surgencia avance en el Golfo, se unirá en forma de lazo a la corriente de Florida, la cual se caracteriza por ser cálida, con alta salinidad y con núcleos de agua fría. Esto desemboca a otro fenómeno, los cuales son los giros ciclónicos y anticiclónicos. Estos presentan una dinámica muy parecida a la de las urgencias, ya que igualmente favorecen la productividad biológica y favorecen a la actividad económica de las pesquerías. Los giros anticiclónicos se refieren al hundimiento de agua a alta temperatura e igualmente favorecen a los procesos biológicos. Estos representan un aporte natural en suspensión a la superficie, además de que presentan una configuración radial. Y bueno, cuando un giro anticiclónico y un ciclónico se encuentran cerca, la frontera entre estos producirá un frente geostrófico, el cual es un balance de gradiente de presión y Coriolis. ¿Qué son las zonas muertas? Las zonas muertas son áreas en las que los niveles de oxígeno son muy bajos o nulos de manera perenne o estacional, un fenómeno conocido como hipoxia que afecta gravemente la vida acuática, sobre todo en el lecho marino y en algunas zonas más profundas. Esto provoca que muchas veces sea difícil de localizar y en su alcance sea difícil de estimar. Se han conocido recientemente que las llamadas zonas muertas oceánicas han aumentado considerablemente en las últimas décadas y se estima que en la Tierra existen ya aproximadamente 400 de ellas, cubriendo una superficie de alrededor de 245.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son las causas? Estas zonas están principalmente cerca de regiones en las que se vierte aguas cargadas de desechos industriales y agrícolas, cercanas muchas veces a grandes núcleos de población. Estos vertidos, que muchas veces llegan al mar a través de los ríos y los escurrimientos de las lluvias, provocan el fenómeno conocido como eutrofización, que es un enriquecimiento excesivo de nutrientes que dispara el desarrollo de algas y bacterias descomponedoras. El Golfo de México merece especial atención al ser la zona muerta que al parecer ha crecido en los últimos años. Desastres como el frecuente impacto de grandes huracanes que con sus grandes inundaciones provocan el arrastre desmesurado de fertilizantes y otras sustancias al mar, así como la sobreexplotación petrolera, han acelerado la expansión de las zonas muertas. En un informe hecho en 2015 por Greenpeace sobre el tema de las zonas muertas, señala las posibles soluciones, no para reparar el daño ya hecho, sino para evitar que se creen nuevas zonas, pues lamentablemente este problema ya no es posible de reducirla, por lo cual es importante detener el escurrimiento de fertilizantes de las zonas de cultivo, estableciendo buenas prácticas de agricultura ecológica. No permitir el uso excesivo de fertilizantes, así como eliminar los subsidios de estos y la implementación de políticas estrictas para la reducción de estos químicos. Maximizar la retención de nutrientes mediante la restauración de la vegetación a lo largo de ríos, estuarios y humedales.
brindar un tratamiento seguro a los desechos domésticos, especialmente en las zonas densamente pobladas, y eliminar las descargas de aguas residuales de las industrias, así como prohibir productos a base de fósforo, como por ejemplo los detergentes. Por último, financiar iniciativas de investigación para comprender el papel que juegan las zonas muertas, las cuales no solo afectan a la vida marina, sino también a las actividades económicas, como la pesca. Aunado a esto, en la India se ha llevado a cabo un nuevo proyecto para mitigar la expansión de las zonas muertas en las costas de este país. Daniel Jett, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de la Florida, es quien ha creado un nuevo inodoro que alberga microorganismos que consumen heces humanas, que son aprovechadas para generar energía, y lo que no se consume se purifica por medio de un filtro que retiene los iones de nitrógeno y fósforo que sirven para cultivar verduras que crecen en el exterior del sanitario. Podemos concluir que la contaminación, al ser la causa principal de las zonas muertas, así como las características de las aguas del océano que provocan, por ejemplo, que las aguas cálidas al tener menos oxígeno, a medida que las aguas superficiales se calientan, el oxígeno tiene más dificultad para llegar a zonas más profundas. Por otro lado, cuando el agua es más cálida, los animales respiran más rápido, y esto a su vez hace que utilicen más oxígeno en menos tiempo. En las aguas costeras, el problema principal son los nutrientes que se emplean en la agricultura y que llegan al océano. Nutrientes como el fósforo, presentes en los fertilizantes y abono para las plantas, se cuelan en los ríos. Al llegar al mar provocan el crecimiento desmedido de algas que, al morir y descomponerse, absorben enormes cantidades de oxígeno.